Amigos y amigas, es un gusto saludarlos. Espero que se encuentren bien. El día de hoy les presento una videocápsula muy interesante acerca del corte de suministro de energía eléctrica y agua potable, servicios elementales para todos nosotros, que en nuestros días es un acto transgresor de derechos fundamentales que pueden poner en entredicho no solo la salud, sino la vida de las personas. Pero acompáñenme, les va a gustar. El corte de suministro de energía eléctrica puede ser señalado como un acto reclamado dentro del juicio de amparo y generalmente se presenta en términos comunes de una relación contractual con la Comisión Federal de Electricidad y el usuario. En el contexto de la gravedad que acentúa la emergencia sanitaria provocada por el virus COVID-19, nos encontramos ante un caso de excepción, en atención a lo establecido por el artículo 1 constitucional, en virtud de que no se actualizaría el supuesto previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo para que la demanda sea desechada, ya que, atendiendo a la causa de improcedencia, esta no es manifiesta e indudable, puesto que los tribunales de amparo indirecto deben examinar el escrito de demanda y solo desecharlo si se manifestara de forma indudable, clara y patente con su sola lectura y los documentos que se adjunten. Los datos relevantes del servicio de energía eléctrica contratado que deberán de señalarse con toda puntualidad en la demanda de amparo indirecto son, entre otros, el número de medidor, nombre del usuario y domicilio, acompañando original del último recibo de estado de cuenta del servicio que se refiere al mismo lugar donde reside, copia de la identificación oficial del quejoso y fecha en la cual se presentó el corte de suministro reclamado. No debemos de olvidar que un acto de esta naturaleza, desde luego que puede comprometer derechos como la vida, seguridad y salud, entre otros. En el contexto de la actual pandemia y confinamiento cuya emergencia sanitaria originó el virus y ante ello, si la Comisión Federal de Electricidad lleva a cabo el corte del suministro por cualquier razón, ello produce violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararse a los de una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto competencia de los jueces de distrito, sobre todo porque es sabido que en algunas poblaciones de la República Mexicana hay carencia de servicios básicos como pavimentación, drenaje y suministro de agua, por lo que se emplean bombas eléctricas para obtenerla del subsuelo mediante la extracción de pozos. Derivado de lo anterior, debemos destacar que el corte del suministro de energía eléctrica, sobre todo en esta etapa emergente de salud pública, es transgresor de derechos humanos en los siguientes casos. Si la falta de energía eléctrica pone en evidente peligro la vida de enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantengan con vida o en caso de grupos vulnerables. Es en perjuicio de personas imposibilitadas para proveer su subsistencia, como los pueblos y comunidades indígenas o personas con discapacidad, entre otros. Y por último, si existen grupos que soliciten directamente en las oficinas de la Comisión el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. Y es que el servicio eléctrico está íntimamente vinculado al derecho a la vivienda, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que de conformidad con la observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, define el concepto de vivienda adecuada, que significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable. En mérito de lo anterior, si la Comisión Federal de Electricidad, por la razón que fuere, corta el suministro de energía eléctrica sin restablecerlo, incurre en una violación y afectación grave de derechos en perjuicio de las personas al dejarlos expensos a una mayor posibilidad de adquirir COVID-19. Esto significa
que existe el riesgo de afectación en su salud y a la postre el de perder la vida, ya que, derivado del estado de emergencia sanitaria que a la fecha impera en el mundo y nuestro país, el corte del servicio de suministro eléctrico impide a plenitud el disfrute y ejercicio de los derechos fundamentales a la salud, al agua y vivienda consagrados en el artículo 4 constitucional, privándolos de cualquier medio ordinario de defensa en perjuicio de grupos vulnerables, ya que una de las principales medidas de precaución para evitar el contagio del coronavirus es el constante lavado de manos que se recomienda con agua y jabón, entre otras sustancias, para conservar un buen estado de salud y con la suspensión total del suministro de energía eléctrica con la cual tienen acceso al agua potable en épocas de pandemia, no podrían tener el aseo indispensable en su persona, ropas y casas, y como consecuencia se encuentran expuestos a una mayor posibilidad de adquirir el coronavirus. Esto significa que existe un riesgo grave de afectación en su salud y de perder la vida ante la inexistencia de la vacuna y carencia de los insumos de todas nuestras instituciones de salud para enfrentar la pandemia, tanto públicas como privadas, que en este momento están siendo rebasadas por un número de casos que aumenta cada día de forma alarmante, siendo procedente entonces que dentro del juicio de amparo indirecto se decrete la suspensión de plano para que la comisión restablezca de inmediato el suministro de energía eléctrica del que fuera privado la persona que promueve el amparo. Por otra parte, nuestro máximo Tribunal Constitucional ha establecido de manera reiterada que el derecho a la vida, a la igualdad, a la no discriminación, a la salud, a las libertades de trabajo, expresión y personales, a los derechos de la personalidad, a los derechos a la integridad física de las personas, al derecho de la inviolabilidad del domicilio, el derecho de alimentos, por ejemplo, serían letra muerta sin la existencia de un proceso adecuado y capaz de garantizar que no sean transgredidos, lo que debe necesariamente incluir en cuanto debido proceso lo establecido en el artículo 14 constitucional, es decir, un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa tal y como lo establece el artículo 17 de la Carta Magna, acerca de los intereses jurídicos involucrados, tomando en cuenta que la demora del procedimiento para obtener la salvaguarda de aquellos no es un factor que justifique su lesión irreversible o grave. Uno de ellos es el de la interrupción del servicio de agua potable para uso personal y doméstico, y es que el derecho al agua es fundamental y se encuentra previsto en el párrafo 6 del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, debiendo justificarse desde la demanda de amparo que se cuenta contratado ese servicio con el correspondiente original del contrato de suministro celebrado con el organismo municipal o estatal operador de servicios hidráulicos relativos al inmueble que se habita y defiende, lo anterior para acreditar el interés jurídico. Asimismo, el Estado debe garantizar este derecho y la ley definir las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. En ese sentido, el suministro de agua de cada persona debe ser continuado y suficiente para cubrir los usos personales y domésticos, pues lo que se persigue con este derecho es la satisfacción en las necesidades básicas de las personas para preservar su salud y la vida misma. De conformidad con la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el agua debe estar exenta de microbios y parásitos, así como de sustancias químicas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Estos requisitos, desde luego, se aplican a todas las fuentes de abastecimiento, como el agua corriente, el agua de cisternas y los pozos protegidos.
Bajo esa línea de pensamiento, el agua potable debe erigirse como un medio para tutelar la salud de las personas, pues permite gozar de diversos derechos como la alimentación, vivienda o el trabajo. Y dada la trascendencia de este derecho fundamental, ningún individuo o grupo debe verse privado del derecho de acceso al agua por no poder pagarlo. Es así, pues la recuperación de los costos por la prestación de un servicio no debe instituirse como un obstáculo para el acceso al agua potable y el saneamiento. Por tanto, este derecho no puede condicionarse al lugar en el que viva la persona ni si tiene o no derecho a estar ahí. Tampoco puede condicionarse a si el asentamiento es legal o no, ya que la condición ilegal de un asentamiento no puede trasladarse a quienes habitan en él. Es por ello que los servicios de abastecimiento de agua deben ser físicamente accesibles y estar al alcance de todos los sectores de la población, teniendo en cuenta las necesidades de determinados grupos, así como las personas con discapacidad, las mujeres, niños y ancianos. Así, el Estado se encuentra obligado a proporcionar el servicio de agua a todos sus habitantes mediante la construcción de una red de distribución que permita su eficaz y completo suministro a todas las personas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para cubrir las necesidades básicas de higiene y consumo. Es por ello que, en apariencia del buen derecho, las personas que ocurren al juicio de amparo en estas condiciones tienen derecho al suministro de agua potable, pues el arábigo cuarto de la Constitución Federal establece que, sin condición alguna, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, pues esto asegura el desarrollo pleno de las personas. Asimismo, el peligro en la demora se satisface, pues la omisión de suministrar agua potable impide que el amparista goce de los servicios básicos de salud al no contar con el suministro de agua potable mediante una tubería o llave que le permita obtener este líquido vital para su consumo, higiene y uso doméstico. Es decir, ese derecho se encuentra limitado, pues el abastecimiento de líquido se encuentra sujeto al suministro que realiza una pipa que pase por su domicilio aproximadamente cada 10 o 15 días y que sea depositado en cualquier artefacto que tenga a su alcance para almacenarlo. Tal extremo se traduce en que con el paso de los días, el líquido vital no se pueda beber y sea inutilizable para sanitizar todo tipo de superficies, pues se contamina rápidamente al no estar debidamente almacenado, por lo que este extremo pone en riesgo su salud, incluso la vida, dado el efímero y transitorio abastecimiento de tan fundamental líquido y por no contar con las medidas de higiene adecuadas y necesarias para su almacenamiento, por ser un derecho humano que emana del principio fundamental de la dignidad humana, por lo que su goce no puede condicionarse al lugar en el que viva la persona o su derecho a habitar en él. Bajo ese contexto, al igual que como sucede con el servicio de energía eléctrica, también se decretaría de plano la suspensión del acto en el amparo, tomando en cuenta el importante riesgo a la salud por virtud de la situación que actualmente prevalece respecto de la enfermedad relacionada con el virus SARS-CoV-2, COVID-19. En esa tesitura, por imperativo de lo previsto en los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal, surge la necesidad de brindar, en esta medida cautelar, la protección más amplia dimensionando su reclamo en el contexto de pandemia actual, ya que el artículo 73, fracción 16, base segunda constitucional, establece que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República. Por su parte, el título 10 de la Ley General de Salud regula la acción extraordinaria en materia de salubridad general en su artículo 184, tomando las medidas preventivas indispensables para combatir epidemias de carácter grave.
Inclusive, en sesión de 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General reconoció a la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 como una epidemia de carácter grave de atención prioritaria. Ante ello, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo del presente año, el titular de la Secretaría de Salud dictó las medidas preventivas que los sectores públicos, social y privado debían de observar, entre ellas cumplir con las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos. En esa virtud, el titular del Ejecutivo Federal facultó a la Secretaría de Salud para implementar, además de lo previsto en el artículo 184 de la Ley General de Salud, todas las acciones extraordinarias que estimara necesarias para alcanzar la finalidad señalada, toda vez que las medidas preventivas básicas como el lavado de manos necesariamente requieren que las personas tengan acceso a servicios de agua potable suficientes, asequibles y salubres. La interrupción del suministro de energía eléctrica hoy en día es una grave violación de derechos humanos que se traduce en un potencial e ineludible riesgo de adquirir coronavirus, provocando una fatal afectación en la salud de las personas que obstaculiza el ejercicio de las garantías constitucionales relativas a la salud, al agua y vivienda consagrados en el artículo 4 constitucional. Por consiguiente, en el marco de la pandemia que nos afecta, el acceso al derecho a la electricidad y al agua potable cobra una dimensión más grave, toda vez que sin dicho líquido vital resultaría imposible cumplir las medidas preventivas básicas dictadas por la autoridad. Espero que les haya parecido muy interesante esta videocápsula. No olviden suscribirse y recomendar el canal. Los veo la próxima. Cuídense mucho.